Video vamos a aprender cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales y además vamos a establecer una terminología o un vocabulario para referirnos a distintas propiedades de esa ecuación diferencial. Muy bien, en los videos anteriores hemos encontrado una gran variedad de ecuaciones diferenciales, las cuales listo a continuación. Vean que en estas ecuaciones diferenciales la función incógnita la he resaltado con color amarillo. Por ejemplo, en esta primera ecuación, lo que tengo es que en este primer conjunto de ecuaciones son dos ecuaciones para dos funciones incógnitas. Lo mismo pasa con la ecuación 2. La ecuación 3 es una sola ecuación para una función incógnita. La 4, similarmente, igual que la 5 y la 6. Son funciones para una sola incógnita. La ecuación 7 y 8, recuerden que esta se reduce a una ecuación para tres incógnitas. Cada una de esas incógnitas son justamente las componentes del campo eléctrico, que es mi función incógnita. Y si considero que el campo eléctrico tiene que ver con un potencial, pues entonces obtengo las ecuaciones 9 y 10, que son ecuaciones diferenciales para una sola incógnita, que es el potencial. Muy bien, más allá de cuál sea el significado de cada una de esas funciones, lo que es cierto es que todas ellas representan ecuaciones diferenciales. Al principio parece que estas ecuaciones diferenciales son muy variadas y uno no podría encontrar una clasificación, pero de hecho sí se puede hacer. La primera manera de clasificar a las ecuaciones diferenciales es dividiéndolas en aquellas que son ordinarias, es decir, donde solamente aparecen donde solamente aparecen derivadas ordinarias de mi función incógnita, o ecuaciones diferenciales parciales, donde aparecen derivadas parciales de mi función incógnita. Muy bien, entonces, de acuerdo con esto, las ecuaciones diferenciales ordinarias dentro de nuestra lista son justamente las ecuaciones que muestro a continuación. Observen que en todas ellas solamente aparecen derivadas ordinarias de mi función incógnita. Uno puede construir, por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria de manera muy fácil. Digamos que mi función incógnita le voy a llamar S. Entonces, siempre que tenga yo solamente en mi ecuación derivadas ordinarias, déjenme llamarle a la variable independiente, le voy a llamar X, simplemente para cambiar un poco las cosas. Esta ecuación, por ejemplo, aunque se ve complicada, eso no me importa ahorita, esa ecuación, por ejemplo, sería, vamos a poner que sea igual a 0. Esa ecuación, por ejemplo, sería una ecuación diferencial ordinaria, ya que solamente aparecen derivadas ordinarias. En general, si Y fuera la función incógnita, si Y fuera la función incógnita, una ecuación diferencial va a tener siempre la siguiente forma. Va a ser una función que depende de Y, que depende de X, vamos a suponer que la variable independiente es X, y también va a depender de las derivadas de Y con respecto de X de distintos órdenes. Esa sería la forma general de escribir una ecuación diferencial ordinaria para una función incógnita Y. Por ejemplo, en este caso, por así decirlo, la función f mayúscula sería lo que tengo de este lado y depende de la variable incógnita y también depende de las derivadas de esa variable, de esa función incógnita, perdón. Muy bien, esos serían ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales parciales, como lo dije, son ecuaciones donde aparecen derivadas parciales de la función incógnita.
Dentro de nuestra lista, las ecuaciones 7, 8, 9 y 10 son ecuaciones diferenciales parciales. Observen que, por ejemplo, estas dos, cada una de ellas corresponde a una ecuación diferencial parcial para tres incógnitas, porque tengo EX, EY y EZ. Mientras que la 9 y la 10 es una ecuación diferencial parcial para una sola función incógnita, que es phi. Muy bien, en este curso nos vamos a concentrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y a las ecuaciones diferenciales ordinarias vamos a agregar cierta terminología. Vamos a decir, por ejemplo, que el orden de una ecuación diferencial ordinaria, el orden de la ecuación, va a ser el orden más alto de derivada que aparezca en la ecuación. Por ejemplo, en nuestra lista teníamos estas ecuaciones. Observen que, por ejemplo, la primera ecuación es de orden 2. Esta también es de orden 2. ¿Por qué? Porque aparecen dos derivadas con respecto del tiempo y son derivadas ordinarias. Esta también es 2 porque aparecen una segunda derivada con respecto del tiempo. Aunque aparece la primera, la más alta, que es lo que me dice acá, el orden más alto, es 2. Entonces, su orden será 2, tanto de esta ecuación como de esta ecuación. Para la tercera ecuación, su orden es 1, porque porque el orden más alto de la derivada que aparece es 1. Lo mismo va a pasar para la ecuación 4, su orden va a ser 1. Para la ecuación 5, su orden va a ser 2. Y para la ecuación 6, su orden va a ser 2, debido a que, observen, aparecen hasta derivadas segundas de la función incógnita. Entonces es muy fácil decir, o es muy fácil encontrar cuál es el orden de una ecuación diferencial. Si tenemos escrita la ecuación diferencial, simplemente nos vamos a buscar cuál es el orden más alto de esa ecuación diferencial ordinaria. Otra característica que pueden tener las ecuaciones diferenciales es que sean lineales o no lineales. Una ecuación diferencial lineal es aquella donde la función incógnita y sus derivadas aparecen linealmente en la ecuación, es decir, solamente elevadas a la 1. Si aparecen elevadas a cualquier otra cosa, entonces ya no será una ecuación diferencial lineal, será una ecuación diferencial no lineal. En nuestra lista tenemos, por ejemplo, que estas dos son ecuaciones lineales. Son ecuaciones lineales. Esta también es lineal. Esta también es lineal. ¿Por qué digo que son lineales? Porque la función incógnita y sus derivadas solamente aparecen linealmente en la ecuación. O sea, que aparece elevado a la 1. Entonces, todas esas son lineales. Esta también es lineal. Esta también es lineal. ¿Por qué? Porque la función incógnita y todas sus derivadas a lo más aparecen elevadas a la potencia 1. Sin embargo, la ecuación 4 observen que es no lineal. Y la razón por la cual es no lineal es que aunque la derivada aparece a la 1, vean que h ya no aparece a la 1. H, que es mi función incógnita, aparece a la 1/2. Entonces ya no es lineal y entonces es no lineal. Las ecuaciones 5 y 6 ustedes podrán verificar fácilmente que son ecuaciones lineales, ya que la función incógnita y todas sus derivadas aparecen a lo más a la 1. Igual acá. Muy bien, entonces con esto terminamos por hoy con respecto a la terminología de mis ecuaciones diferenciales. Gracias.